Le saluda a su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Compartimos en este día la biografía de San José. Según el martiriologio romano, el 19 de marzo es la festividad del nacimiento para el cielo de San José, esposo de la Santísima Virgen María y confesor, a quien el Papa Pío IX, conforme a los deseos y oraciones de todo el mundo católico, proclamó patrono de la Iglesia Universal. Lo que de él se dice en los Evangelios es tan conocido que no necesita comentario alguno. San José fue el padre adoptivo de Jesús, el encargado de guiar y sostener a la Sagrada Familia y el responsable, en cierto sentido, de la educación de aquel que, siendo Dios, se complacía en llamarse Hijo del Hombre. Fue el oficio de José el que Jesús aprendió, su modo de hablar el que el niño imitó. Fue José a quien la misma Santísima Virgen pareció investir con plenos derechos paternales, cuando dijo sin restricción alguna: tu padre y yo apenados te buscábamos. No es de admirar que el evangelista hiciera suya esta frase y nos diga, refiriéndose a los incidentes ocurridos durante la presentación del niño en el templo, que su padre y su madre estaban maravillados de las cosas que se decían de él. De todos modos, nuestros conocimientos referentes a la vida de San José son muy limitados. Se limitan a la tradición conservada en los evangelios apócrifos. Podemos suponer que se desposó con María, su prometida, de acuerdo con las ceremonias prescritas por el ritual judío, pero no se conoce claramente la naturaleza de este ceremonial, especialmente tratándose de gente humilde, y que José y María eran de esa condición. Se comprueba esto por el hecho de que durante la purificación de María en el templo solo pudieron hacer la ofrenda de 2 tórtolas. Los detalles proporcionados por el llamado protoevangelio, por el evangelio del pseudo Mateo, por la historia de José el carpintero, son en muchos aspectos extravagantes y contradictorios entre sí. Debemos contentarnos con los simples hechos que nos relatan los evangelios, que después de la anunciación, cuando el embarazo de María entristeció a su esposo, sus temores fueron disipados por una visión angélica, que recibió otros avisos del mismo ángel, primero para que buscara refugio en Egipto y después para que regresara a Palestina, que estuvo presente en Belén cuando nuestro Señor fue recostado en el pesebre y cuando los pastores acudieron a adorarle, que también acompañaba a María cuando ésta puso al niño en los brazos del santo Simeón, finalmente que compartió el dolor de su esposa por la pérdida de su hijo en Jerusalén y su gozo cuando lo encontraron discutiendo con los doctores del templo. El mérito de San José se resume en la frase evangélica: fue un varón justo. Este es el elogio que hace de él la Sagrada Escritura. Aunque ahora se venera especialmente San José con oraciones que se ofrecen para obtener la gracia de una buena muerte, este aspecto de la devoción popular al santo tardó en ser reconocido. El Rituale Romanum, publicado con autorización en 1614, a pesar de que incluye amplios y antiguos formularios para ayudar a los enfermos y moribundos, no menciona en ninguna parte, incluyendo las letanías, el nombre de San José. Se citan muchos ejemplos del Antiguo Testamento. Se invoca, por supuesto, a la Santísima Virgen y se hacen referencias a San Miguel, a San Pedro y a San Pablo y a una Santa Tecla, pero se pasa por alto a San José, y solo en tiempos recientes se ha reparado esta omisión. Lo que hace este silencio más notable es el hecho de que la relación que se da de la muerte de San José en la historia de José el carpintero, que es apócrifa, parece haber sido muy popular en la Iglesia oriental, y que esa historia fue el verdadero punto de partida del interés por el santo. Más aún, ahí es donde encontramos el primer indicio de algo relacionado con una celebración litúrgica. El reconocimiento que ahora se le otorga a San José en el occidente, según opinión general, se derivó de fuentes orientales, pero el asunto es muy oscuro. De cualquier modo, debe tenerse en cuenta que la historia de José el carpintero se escribió originalmente en griego,
aunque ahora solo la conocemos por las tradiciones copta y arábiga. En este documento se hace una narración muy completa de la última enfermedad de San José, de su temor a los juicios de Dios, de sus autorreproches y de los esfuerzos que hicieron nuestro Señor y su Madre para consolarlo y facilitarle su paso a la otra vida, así como de las promesas que hizo Jesús de proteger en la vida y en la muerte a los que hagan el bien en nombre de José. Es fácil comprender que esas supuestas promesas debieron haber causado honda impresión en la gente sencilla. La mayoría, sin duda, creyó que incluían honda garantía divina de su cumplimiento. En todas las épocas de la historia del mundo nos encontramos parecidas extravagancias que se desarrollan a la par de los grandes movimientos de la devoción popular. Lo maravilloso es que en casi 1000 años, según parece, no encontramos rasgos reconocibles ni en el Oriente ni en el Occidente de que tales promesas hayan despertado mucho interés. Por lo que se refiere al Occidente y a ciertas referencias irlandesas, el padre Paul Grosjean saca la conclusión de que la mención explícita más antigua que tenemos sobre San José, relacionada con el 19 de marzo, está en un manuscrito conservado en Zúrich. Este martiriologio de Renaud es del siglo VIII y tuvo su origen en el norte de Francia o en Bélgica. En el primer misal romano, impreso en el año 1474, no se encuentra ninguna conmemoración de San José ni aparece su nombre en el calendario. En Roma encontramos por primera vez, en 1505, una misa en honor a San José, aunque un breviario romano de 1482 le dedica una fiesta con 9 lecciones. Pero en ciertas localidades y bajo la influencia de maestros individuales, había comenzado un culto notable mucho antes de esto. Probablemente las representaciones de autos sacramentales en los que con frecuencia se asignaba a San José un papel prominente contribuyeron en parte a este resultado. El beato Germán Premonstratense, que vivió en la segunda mitad del siglo XII, tomó el nombre de José y creía que se le había concedido la seguridad de obtener su protección especial. Parece que Santa Margarita de Cortona, la beata Margarita de Città di Castello, Santa Brígida de Suecia y San Vicente Ferrer honraron particularmente a San José en sus devociones privadas. A principios del siglo XV, algunos escritores influyentes como el cardenal Pedro Deli, Juan Gerson y San Bernardino de Siena abogaron calurosamente por su causa, y sin duda debido sobre todo a su influencia, antes de finalizar el mismo siglo, la fiesta de San José comenzó a celebrarse litúrgicamente en muchas partes de Europa occidental. La pretensión de que los carmelitas introdujeron la devoción del Oriente está completamente desprovista de fundamento. El nombre de San José no se menciona en ninguna parte del Ordinarium de Siebert, de Becca, y aunque el primer breviario carmelita que fue impreso en 1480 reconoce su fiesta, esto parece haber sido fruto de la costumbre ya aceptada en Bélgica, en donde se imprimió el mencionado breviario. El capítulo carmelita celebrado en Nimes en 1498 fue el primero que autorizó formalmente este agregado al calendario de la orden. Pero de ahí en adelante la devoción se extendió rápidamente y es indudable que el celo y el entusiasmo desplegados por la gran Santa Teresa de Ávila en la causa de San José produjeron una honda impresión en la Iglesia. En 1621, el Papa Gregorio V declaró la celebración de San José fiesta de precepto, y aunque después se anuló esta obligación en Inglaterra y otras partes, no por eso ha disminuido. Aún en nuestros días el fervor y la confianza de sus innumerables devotos sigue en aumento. Testimonio elocuente de este hecho es el gran número de iglesias dedicadas en su honor y las muchas congregaciones religiosas, tanto de hombres como de mujeres, que llevan su nombre. El Papa Francisco lo incluyó dentro de la plegaria eucarística. Oremos. Dios todo amoroso, que pusiste bajo la fiel custodia de San José los comienzos de la salvación humana, te pedimos que por su intercesión pueda tu Iglesia llevarla siempre a su plenitud.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San José, ruega por nosotros, paz y bien.